Hola, somos el equipo 3 y en esta presentación hablaremos sobre las pilas secas. El equipo está conformado por Miranda Molina, Alan Segovia y Michelle González. Siguiente diapositiva. El contenido que se va a abordar en esta presentación se divide por los siguientes apartados: concepto, diagrama, aplicaciones, reacciones químicas, artículo científico y finalmente conclusiones. Siguiente diapositiva. Ahora bien, les vengo a presentar cómo las pilas secas son una fuente de energía portátil esencial en nuestra vida diaria. En esta presentación exploraremos su definición, sus diversas aplicaciones y las reacciones químicas que las hacen funcionar. Además, analizaremos un artículo científico relevante examinando su parte experimental, resultados, discusiones y conclusiones, destacando así la importancia de las pilas secas en la tecnología y la sociedad. Siguiente diapositiva. Pasando a su definición. Primeramente, hay que saber que una pila seca es un tipo de celda electroquímica que genera electricidad a través de reacciones químicas internas, utilizando un electrolito en forma de pasta o gel en lugar de un líquido. Esta característica distintiva permite que la pila sea más compacta, portátil y menos propensa a fugas en comparación con las otras pilas húmedas tradicionales. Bien, una vez que mi compañera Michelle nos brindó una amplia definición sobre las pilas secas, me voy a permitir presentar este diagrama que representa las partes fundamentales de una pila seca. En primer lugar, nos encontramos con el terminal positivo, que es el ánodo. En este punto se realiza la salida de los electrones, seguido del terminal negativo, que es el cátodo. Es el punto de la entrada de los electrones. Para conocer mejor los componentes internos, me voy a permitir presentar la lata del zinc, que actúa como cátodo negativo y sirve como recipiente, al mismo tiempo que se oxida liberando los electrones. El electrodo del carbono, que está en el centro de la pila, este es un conductor inerte que recoge los electrolitos y los transfiere por el circuito externo. Seguido de la pasta de óxido, que es el cilindro que vemos, generalmente contiene monóxido de manganeso y cloruro de amonio. Su función principal es reducir los productos de la reacción. También tenemos el separador de la pulpa de papel. Este impide que el zinc y el manganeso tengan un contacto directo, porque de ser así se generaría un cortocircuito. También tenemos la junta de papel saturada de asfalto y la arandela aislante del saturado de asfalto. Y la cámara de expansión, cuyo función principal es absorber cualquier presión o cualquier gas que se pueda generar en el proceso. Una vez que presentamos el diagrama principal, hay que conocer las reacciones químicas que se generan en ella. En primer lugar, presentamos el ánodo, que es donde se realiza la oxidación. En esta celda, el zinc metálico se oxida, es decir, pierde los electrones y se convierte en zinc 2. Y el cátodo, que lo rige la reacción que se muestra en pantalla, en donde ocurre la reducción del dióxido de manganeso en presencia de agua. Como, como reacción general, se presenta la siguiente que se muestra en la pantalla. Como comentarios generales sobre las reacciones químicas que ocurren, se puede decir que el flujo de electrones se genera del ánodo al cátodo y esta es lo que nos produce la producción de la corriente eléctrica principalmente. Esta pila dejará de funcionar cuando el zinc se desgaste debido a la oxidación y cuando el dióxido de manganeso deje de reducirse. Hasta ese punto se dejará de funcionar la pila. Ahora se presentarán los tipos de pila seca más comunes. En primer lugar, la pila sin carbono, o también conocida como l'enclaché. Este es el tipo de pila más antigua y más económica. En el ánodo se presenta el zinc metálico y en el cátodo el dióxido de manganeso. Tiene un voltaje típico de 1.5 voltios. En segundo lugar, se presenta la pila alcalina, que es la más utilizada actualmente. Es muy parecida a la zinc carbono, pero más actualizada. En el ánodo el zinc en polvo, en el cátodo el dióxido de manganeso, como el electrolito se utiliza el hidróxido de potasio, que pues es básico, y un voltaje de 1.5 voltios. En tercer lugar, la pila de óxido de plata. Esta pila es la más costosa de las cuatro, debido pues a la presencia de la plata. En el ánodo se encuentra el zinc. Como cátodo, a diferencia de las otras, el óxido de plata tiene un voltaje típico de 1.55 voltios. Y finalmente, la pila de fluoruro de zinc. Ahora me voy a permitir presentar las aplicaciones más comunes de este tipo de pilas. Cabe resaltar que tiene aplicaciones muy domésticas, como en la electrónica de consumo, con controles remotos y radios portátiles, en los juegos y juguetes, los típicos juegos de pilas, consolas portátiles, en los equipos de emergencia, con linternas, radios de emergencia, en el sector de dispositivos médicos y automotriz, con candados de llaves electrónicas, relojes de tableros o sensores inalámbricos. Como todo sistema, estas pilas presentan una ventaja y una desventaja.
Es por eso que me voy a permitir presentarlas a ambas. Como ventajas se presenta el encendido inmediato, la compatibilidad universal, el diseño compacto y la ausencia de mantenimiento. Y como desventajas, en primer lugar, una limitada versatilidad en los voltajes. La mayoría de estas pilas, como lo vimos en las 4 ejemplos anteriores, entregan un voltaje de 1.5 voltios y no se pueden adaptar a dispositivos que necesitan de un voltaje mayor. También presentan un efecto de memoria inexistente. Esto significa que no puedes predecir cuando su vida deja de ser útil. Es decir, que si se apaga, pues se apagó completamente sin previo aviso. Y imposibilidad de monitoreo interno. Muy bien. Ahora nuestro enfoque será acerca del artículo científico llamado Recuperación de manganeso y zinc de pilas alcalinas y zinc carbono agotados en medio ácido, por Rafael Gudium da Silva, Cristiano Núñez da Silva y Julio Carlos Afonso. Bueno, pues el artículo presenta un proceso hidrometalúrgico en medio ácido para recuperar zinc y manganeso a partir de baterías gastadas tipo zinc carbono y alcalinas, mediante lixiviación con ácido sulfúrico y separación secuencial de metales controlando el pH. Aborda un proceso químico para recuperar metales valiosos, principalmente manganeso y zinc, a partir de baterías gastadas de tipo zinc carbono y alcalinas, muy comunes en dispositivos portátiles. Entonces, básicamente el trabajo destaca por su enfoque práctico, adaptable y alineado, con principios de química verde, optimizando recursos y reduciendo impactos secundarios. Siguiente diapositiva. El artículo hace mención acerca de un estudio que propone reciclar baterías usadas para recuperar zinc y manganeso, reduciendo contaminación y escasez. Esta técnica extrae más del 99% de los metales con ajustes de pH. Para describirlo mejor, básicamente es bajar residuos y energía ideal para reciclaje a gran escala. Para cumplir con la parte experimental de este artículo, me permití realizar un diagrama de flujo de 6 puntos principales. El primero de ellos es la selección de baterías. En este punto se utilizaron baterías alcalinas AA y de zinc carbono que estaban agotadas. Fueron de 2 fabricantes distintos con una fecha de caducidad entre agosto y diciembre del año 2008. En este punto, las pilas se desmontaron manualmente, como lo indica, para separar los componentes que indicaba mi compañera Michelle mediante la carcasa y la pasta interna que contienen pues el manganeso y el zinc. Como segundo punto encontramos la preparación, que es donde la pasta interna más el ánodo se muelen durante 30 minutos en un molino de bolas. Esto con la finalidad de que sea más homogénea la mezcla. Se secó la molienda a 40 grados centígrados durante 24 horas. Esto para reducir y eliminar cualquier humedad. Se registró una pérdida de la masa del 20% de las pilas sin carbono y del 18% en las alcalinas. El tercer punto es la lipixación. Aquí se realizaron en condiciones de ácido sulfúrico 2 molar, una temperatura de 80 grados centígrados durante 2 horas. Se añadió el 30% de peróxido para reducir el manganeso y el hierro de 2 a 3. Y pues se registró una eficiencia del 95% del manganeso y el zinc. Posteriormente, en el punto 4 se realizó una filtración que pues las mezclas se filtraron con el objetivo de extraer cualquier sólido no disuelto del líquido. En el punto 5 se realizó la separación de los metales con el objetivo de aislar el zinc y el manganeso de otros metales como el hierro, el plomo, el cadmio y el magnesio. Y se añadió sulfuro de sodio filtrándose para removerlos. Finalmente, en el punto 6 se realizó la recuperación principalmente del manganeso y del zinc. Son procesos muy similares. Para la recuperación del manganeso se tuvo que ajustar el pH de 1.5 a 2 con hidróxido de sodio, añadiendo sulfuro de sodio en cantidades pequeñas bajo la agitación y lentamente. Y de esta manera se logró pues la recuperación del zinc. El proceso de la recuperación del manganeso es muy similar. Se ajustó en este caso el pH a 7 con hidróxido de sodio, se precipitó el hidróxido de manganeso y de esta manera se logró recuperar el manganeso en una disolución limpia. Ok, ahora entro yo. Como se mencionó antes, como primer paso, en resultados y discusión, esto es lo que respecta, se utilizaron pilas tipo AA alcalinas y sin carbono para realizar este experimento.
primeramente se disolvieran se desmontaron sus componentes, como el primer paso que se mencionó, pasta interna, ánodo, carcasa externa, entre otros materiales existentes dentro de este objeto. Se determinó primeramente el peso, la masa de cada objeto y posteriormente se, se observó cada componente, teniendo claro que las pilas alcalinas tienen más manganeso y las sin carbono, como su nombre respecta, el elemento zinc. Lo bueno de estas pilas es que tienen una baja concentración de hierro, porque esto hace que no interfieran en las reacciones que queremos producir luego para obtener los elementos puros. Esto también es bueno, viene desde antes porque la carga externa puede oxidarse y liberar hierro, pero por eso se debe realizar rápido el procesamiento de estas. Al seguir el paso de la lixiviación, el cual es un proceso que consiste en disolver componentes sólidos, normalmente metales, usando un líquido reactivo, un agente lixivante que se le llama, en este caso siendo el sulfuro y el hidróxido antes mencionados, se mezcló la pasta interna junto con ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, perdón. Y esto, este último, el peróxido de hidrógeno, funciona como agente reductor. También como ya mencionaron, esto ayuda a que la eficiencia sea mayor en este caso. El manganeso se reduce de manganeso 4 a manganeso 2 y el hierro se vuelve de hierro 2 a hierro 3. En este caso, sin el peróxido, la eficiencia es del 25%, pero con el peróxido es casi del 99%, casi prácticamente perfecto en la eficiencia. La separación Aquí la separación son las mencionadas anteriormente. En el pH 0 con sulfuro de sodio se liberan los metales como plomo, cadmio, mercurio y hierro, que son metales en la composición de la pila ya que están presentes, sin embargo no interfieren directamente. En el pH de 1.52 es cuando se agrega más sulfuro de sodio y se recupera el zinc de la forma más pura y menos tóxica. En el tercer paso, con hidróxido de sodio, lo que se recupera es el manganeso en pH prácticamente neutro, pH de 7 aproximadamente, claro. Se obtiene el manganeso de la forma más pura posible, obteniendo peróxido de manganeso, hidróxido y otros compuestos de manganeso, pero se recupera este mismo. El sulfuro de sodio como sal básica ayuda a nivelar, a hacer una sal básica ayuda a hacer más básica la solución, aumentando el pH. Si queremos regular el pH, se tiene que usar siempre, si pueden poner la siguiente diapositiva, se tiene que utilizar un pH metro, como se ve en la imagen, para ir controlando el pH, así como si tiene que hacerse más ácido, se agrega más ácido sulfúrico. Como datos, el ácido oxálico es un sustituto para el sulfuro de sodio, y los residuos se pueden manejar de diferentes maneras, como cristalizarlos, convertirlos a bisulfato de sodio, así como el carbono se puede reutilizar como combustible. Como conclusión, si le das a la siguiente diapositiva. Como conclusión, la eficiencia es bastante alta en este caso, al ser casi más del 99%, siendo casi perfecta, teniendo un cuidado muy riguroso del pH. Al hacer esto una separación bastante ordenada en diversos pasos, hace que también sea muy factible a nivel industrial y nivel de laboratorio. Menor impacto ambiental, al ser que las pilas se tarda mucho en degradarse, entonces esto hace que se recupere cierto material haciéndolas reusables, reutilizables, entre otros conceptos. Además de que la aplicidad es práctica, factible, eficiente, relativamente económica, menos contaminante y se puede llevar a nivel industrial. Y ya como conclusión, las salidas electroquímicas están presentes en nuestra vida diaria, tanto cotidianamente como industrialmente. Entonces, es importante tener ciertos conocimientos acerca de estas para poder manejarlas como futuros ingenieros químicos. Es todo de mi parte.